La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. En esta hora damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en este repaso de la lección. Agradecemos a Dios porque una semana más que nos bendice con su presencia y nos da la oportunidad de poder estar conectados nuevamente en el estudio de la lección número 7. Tu amor es grande hasta el cielo. La semana pasada estuvimos hablando, describiendo la justicia del Señor, justicia y cómo Él aplica su justicia y cómo nosotros somos embajadores de esa justicia, y hablamos de uno de esos atributos del Señor que es la justicia. Y el día de esta semana vamos a hablar del amor, pero básicamente demostrado a través de la misericordia. Así que le damos una cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa del repaso de la lección. No se olvide compartir este link para que muchas personas, aparte de usted, pueda tener este crecimiento espiritual, pueda tener herramientas para el repaso de la lección en el día sábado. Y el día de hoy, en esta semana, nos acompaña el pastor Daniel González. Bienvenido, pastor. ¿Cómo se encuentra? Feliz, muy contento, muy agradecido con el Señor por su misericordia. Así es, eso es el tema principal, la misericordia. Y vamos a estar hablando un poco acerca de eso, pero no antes sin mencionar el versículo clave, ¿no? Que lo conseguimos allí en Salmo 57, versos 9 y 10, donde dice, te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Y saben, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, discutiblemente el amor de Dios se ve reflejado en varios aspectos de su vida. Por lo menos el amor de Dios se ve en el aspecto perdonador, cómo Él nos perdona nuestros pecados. Se ve en el aspecto de la gracia en poder recibir aquellas cosas que nosotros no merecemos. Eso es la gracia y el amor de Dios se manifiesta a través de esa gracia. Pero una de las formas también que se puede manifestar el amor de Dios es a través de su misericordia. Su misericordia tiene que ver con el hecho de no recibir aquellas cosas que sí nosotros merecemos. Pastor, ¿qué es la misericordia para usted? Bueno, voy a usar el diccionario, Pastor Federico, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, y el diccionario de Oxford de la lengua española dice: misericordia es compasión o perdón mostrados hacia alguien a quien se tiene el poder de castigar o de dañar. Y tú sabes, pastor, que me hace pensar, para traerlo a términos prácticos, imagínate que tú y yo vamos conduciendo, vamos en el mismo carro, vamos hacia un sitio por un highway o vamos por una avenida, y resulta que de pronto oímos un ruido y vienen dos carros que vienen haciendo competencia y pasan de manera agresiva a otros, se pasan del canal rápido al lento, al del medio, al del medio al lento, inclusive ellos llegan y se colocan por el hombrillo, por el shoulder, y bueno, cuando uno va conduciendo, dime tú, si nosotros estamos viendo a esas personas pasarnos rápidamente, ¿qué es lo que pensamos enseguida? Enseguida pensamos, y a mí me ha pasado, y yo creo que mucha gente le ha pasado, uno dice, ¿dónde andará un policía por ahí? Oye, ¿dónde están los policías cuando uno los necesita? O uno dice, ojalá los agarre un policía, ojalá un policía estuviera por aquí al lado de nosotros de civil y los persiguiera y los parara por estar conduciendo de esa manera. Cuando uno ve a una persona que hace o comete una infracción, se come un stop o no respeta una señal de tránsito, una luz, o hace algo indebido con respecto a cómo se estaciona, uno quisiera en ese momento que un policía llegara y ¿qué hiciera? Le ponga una multa, ¿verdad que sí? Para justicia. Imagínate tú cuando aparece un policía y logra agarrar a esa persona que está cometiendo esa infracción que uno está viendo. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros enseguida decimos,
qué bueno que le ponga una multa. Sentí un Aplaudimos. pechito. Pero fíjate, ahora pensemos de otro modo. ¿Y qué si somos nosotros los que hemos sido agarrados por el policía? Entonces, cuando el policía nos pide los documentos y el registro y el seguro y todo, nosotros estamos pensando, ay, que no me vaya a poner una multa. Dios, que el hombre tenga misericordia de mí. Y pedimos, por favor, por favor, por favor, perdónenos, no lo vamos a volver a hacer. Pedimos clemencia, pedimos misericordia. Eso es, en términos prácticos, pastor, la misericordia. Él tiene el poder de castigarnos o de dañarnos porque hemos cometido un pecado, una falta, una infracción y estamos a su merced. De eso se trata la misericordia y es bonito aplicarla a Dios porque creo, pastor, que es uno de los rasgos del carácter de Dios más grande. Fíjate que el título de la lección no habla de la misericordia de Dios es grande hasta los cielos, sino que dice que su amor es grande hasta los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y la misericordia describe una de las facetas del carácter de Dios más grandes. Y bueno, como decíamos, ¿no? El concepto, por eso decía usted, desglosaba ese concepto. Yo lo decía, no. Al final la misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos. Y allí es donde se muestra el amor de Dios, la misericordia de Dios, en saber que nosotros somos culpables, en saber de que somos pecadores, en saber de que estamos actuando mal y cómo Dios en su misericordia nos da la capacidad de no recibir lo que nosotros merecemos y lo vamos a ver quizás un poquitico más adelante en la lección con el salmista David, su Salmo 51 y algunas otras expresiones más. Así que definiendo ya la palabra misericordia, ¿verdad, pastor? Hemos definido esa palabra misericordia, la hemos definido como una de las principales características del carácter de Dios a través del amor, es la misericordia. Pero la lección, pastor, nos habla de cuatro palabras hebreas usadas en el Salmo para describir esa misericordia de Dios. ¿Cuáles son esas cuatro palabras en las cuales nosotros, esa palabra hebrea puede describir? Porque, y le doy un paréntesis antes que responda. Una cosa es hablar español, ¿verdad? Y decir misericordia y lo que enfatiza, y otra cosa es cómo algunas veces el original, su hebreo, su griego, Oh, nos sí. amplía mucho más el concepto de lo que nosotros podemos tener de una palabra. Ahora, ¿cuáles son esas cuatro palabras, pastor hebrea, que describen la misericordia de Dios? De hecho, vale para la pena, pastor, invitar a nuestros oyentes a buscar sus Biblias y abrirlas. Hay un salmo que es muy famoso, muy conocido, es un canto con muchos estribillos. El estribillo es una repetición de una frase. Y el Salmo 136 es un salmo famosísimo que tiene el estribillo que en las versiones antiguas de la Reina Valera decía, porque para siempre es su misericordia. Hoy día, en las nuevas versiones, se traduce más amplio, porque en vez de solo colocar que la misericordia de Dios es para siempre, dice porque su amor es para siempre, porque la misericordia es una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios. De hecho, en ese Salmo 136 se utiliza una de las cuatro palabras hebreas que usted mencionaba, pastor, que es la palabra Gesed. Gesed tiene muchas traducciones, se puede traducir como que Dios preserva, se puede traducir que Dios protege, se puede traducir como que Dios es fiel a su pacto, a su promesa. Se puede traducir que Dios es un libertador, nos libera. ¿De qué cosa nos libera? Nos libera de los enemigos, nos libera del pecado que tenemos nosotros mismos. Pero la mejor traducción de la palabra Gesed en el hebreo, que es traducido como misericordia en el castellano, sería algo así como que la misericordia es un amor inamovible, inquebrantable, inalterable. Y eso es lindo, pastor, porque mira, nosotros podemos hacer muchas cosas buenas y eso no significa que Dios nos va a amar más. O voy a ponerlo al contrario, como muchos piensan hoy día, y quizás algunos jóvenes que estén escuchando, o alguna persona que ha pecado
y se siente deprimida por su pecado y cree que Dios no le ama, miren, no vamos a hacer nunca nada, nada tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que cambie el amor de Dios por nosotros. Por eso esa palabra Gesed, que traduce misericordia, yo diría es un amor que llega hasta los cielos, es un amor inquebrantable. Esa es la primera palabra. El amor de Dios no depende de si yo me porté bien o si yo me porté mal. No lo hace que me ame más o no lo hace que me ame menos. Puedo hacer muchas cosas buenas y eso no va a alterar su amor por mí. Puedo hacer muchas cosas malas y no va a alterar su amor por mí. Eso es tremendo, ese significado de la palabra misericordia en hebreo. La otra, pastor, es Raham. Y Raham lo que quiere decir es ternura, es lo contrario a ira, es como el antónimo de la ira, es una tierna compasión. Puede traducirse quizás como una bondad inmerecida o también mostrando compasión para el que falla pero que está buscando regresar. Es utilizada en el Salmo 51.1 justamente. Pero ahí en el Salmo 51.1, si los hermanos y amigos pudieran leer con nosotros el solo versículo 1, el 51.1, ya tiene en hebreo tres palabras. Cuando nosotros leemos en español, Dios, ten compasión de mí o ten compasión de mí, esa palabra compasión se traduce en hebreo como Hanán. Y Hanán lo que quiere decir es misericordia, favor o liberación. Ten compasión de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y dice la segunda parte, conforme a tu bondad. Bondad en hebreo es Gesed, que traduce la palabra Gesed. La palabra Gesed traduce, como ya les dije, amor inquebrantable. Y por último, la tercera frase dice, conforme a tu inmensa ternura, y ahí está la otra palabra, que es la que estábamos mencionando, la palabra Raham, que es esa ternura que es el opósito de la ira de Dios. Entonces tenemos Gesed, amor inquebrantable, tenemos Raham, que es ternura, bondad inmerecida, tenemos la palabra Hanam, que quiere decir favor, liberación, y por último la palabra Seliá. Y Seliá viene de la misma raíz que traduce la raíz Salat, que significa que eh, Dios perdona. Esa es la mejor traducción, es perdón de Dios. Así que bueno, nosotros podemos ver, es mucho más rica la poesía en el hebreo, porque, pastor, si estamos hablando del amor de Dios y Dios es amor, estamos hablando de Dios, no hay palabras para describir a nuestro Dios tan misericordioso. Dios es amoroso, no se quebranta su amor, es perdonador, es liberador y con tierno amor siempre está buscando a sus hijos que están en problemas. Pastor, bueno, vamos a darle tiempo al que está escuchando la lección, quizás viene manejándolo o viene por allí y quiere tomar papel y lápiz. Menciona entonces las cuatro palabras y su concepto. La Muy primera bien. es, La primera es Gesed, que significa amor inquebrantable. La ok. segunda es Raham, que significa ternura o bondad inmerecida. La tercera es Hanan, que es liberación o favor, hallar gracia a los ojos de Dios. Y la última es Selihab, que quiere decir perdón. Ahora, esas cuatro palabras describen el amor de Dios. O sea, y miren cómo la misericordia puede tener diferentes facetas, ¿no? O sea, nuevamente lo repito, uno en el español en que uno lo lee, no entiende el énfasis que el autor, en este caso el salmista, le quiere hacer a la palabra misericordia. Y cuando nosotros aprendemos entonces de estas cuatro palabras, de alguna forma u otra, vamos a ir describiendo cómo es esa misericordia y ese amor de Dios, que es uno de los principales que describe su carácter para cada uno de nosotros. Ahora, pastor, hemos introducido esa parte de la misericordia de Dios. Ok, ya hemos hablado de la misericordia de Dios, cómo es la misericordia de Dios, cómo se expresa la misericordia de Dios. Y ahora vamos entonces al otro lado opuesto de la misericordia, ¿no? Porque vemos a Dios quien da la misericordia, pero ahora vamos a ver el otro lado opuesto, ¿no?
quienes necesitan la misericordia de Dios, porque, ok, ahora vemos tan bonito, ¿verdad? Cómo es la misericordia de Dios, cómo Él la imparte, cómo la da. Ahora tenemos que ver hacia dónde llega esa misericordia y la lección principalmente del lunes, del martes, cuando hablaba Ujú. el salmista David, ¿verdad? Allí en sus expresiones de ten piedad de mí, nos hace referencia a que alguien necesita esa misericordia y hoy es bueno definir quién es el que la necesita. Bueno, pastor, vamos a leer un salmo, Salmo 130, versículo 3. El Salmo 130, versículo 3 dice así, Señor, si miraras los pecados, ¿quién podría subsistir? Y me hace recordar a los discípulos de Cristo que cuando Cristo trataba de enseñarles acerca de la conducta cristiana, los discípulos en una ocasión dijeron, Señor, y si así es la cosa, entonces qué difícil va a ser que la gente se salve, ¿no? Incluyéndonos a nosotros. Y si Dios mirara nuestros pecados, hermanos, hermano, hermana, que tú que estás oyendo esta lección o estás viéndola, piensa, ¿dónde estarías ahorita? La lección nos hace reflexionar al final ahí del día martes y dice, piensa, si el Señor mirara tus pecados, nuestros pecados, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Hermanos, qué tremendo. Esa es una de las cosas más lindas, porque por eso es que es la misericordia. La misericordia es una bondad inmerecida, es un favor, una gracia, como decía el pastor en la introducción. Si Dios mirara nuestros pecados, ninguno pudiera ser salvo. Todos necesitamos del Salvador. Por eso Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Todos necesitamos de la misericordia de Dios, pastor, todos. Ahora, hay ejemplos en la Biblia, ¿no? Como el Claro, caso claro, de... allí es donde iba, ¿no? Antes de ir al ejemplo, ¿no? Pero Sí, una de las, ¿cómo le podría decir? Una de las acciones para yo poder recibir esa misericordia es poder ujú, entender que soy pecador. Que si yo correcto. entiendo, Versículo, en el 130, pastor, versículo 7. Ya que tienen abierto ahí el Salmo 130, versículo 7 dice, espere Israel al Señor, porque en él hay constante amor y abundante redención. Entonces ya no es el propio salmista diciendo, yo necesito misericordia. Él le dice al pueblo, a todos nosotros hoy día, nos dice, esperen en el Señor, porque en el Señor hay constante amor y abundante redención. ¿Qué hay que hacer? Lo que usted está diciendo, pastor, hay que ir al Señor. exactamente. O sea, tengo que reconocer que soy pecador. Si no, o sea, la misericordia de Dios siempre va a estar presente en la vida del ser humano. Siempre. Esa la misericordia nunca va a faltar. Pero la misericordia de Dios no va a ser efectiva si el pecador no reconoce que es pecador. Porque, ok, sí, es verdad, la misericordia existe, la misericordia está presente, la misericordia es una realidad en la vida del ser humano, pero una cosa es que la misericordia existe y otra cosa es que yo la necesite y quiera necesitarla, ¿no? Entonces, Exacto, tengo que exacto. reconocer que soy pecador. Y si vemos el Salmo 51, oye, yo creo que el Salmo 51 fue la mayor expresión de reconocimiento de pecado, ¿no? En la situación en la que estaba David, en su Sí, adulterio, en su asesinato, en su mentira, en su engaño. Después de ver todas esas cosas, él entiende que es pecador y busca al Señor y escribe este Salmo 51. Y yo creo que ese sería el mayor ejemplo que tenemos acá en los Salmos, que nos correcto. hablan del reconocimiento del pecado y de la necesidad de la misericordia de Dios. Es correcto, pastor. Pero recuerde una cosa, si los oyentes recuerdan, allá en perdón, en 2 Samuel capítulo 12, cuando Natán se enfrenta a David para decirle su pecado, dice 2 Samuel 12, versículo 5, que cuando Natán le cuenta la parábola de la ovejita, como estábamos hablando al principio de los conductores, ¿no? ¿Qué hizo David? En el versículo 5 dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive el Señor, que ese hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate tú ahí, como no era él, no quería No mostrar había misericordia. misericordia. Pero cuando le dice Natán, ese eres tú, oye, mira, eso que usted dice, pastor, es el primer paso para todos los que necesitamos la misericordia de Dios, reconocer que hemos fallado.
y es que si no damos ese paso y no reconocemos, la misericordia nunca va a estar allí presente. Y Es sabe, lindo. pastor, quería compartir con usted algo que aprendí en el Salmo 51 esta semana, porque Ujú. eh, leía acerca del hisopo, ¿no? Me gustó esa expresión hisopo. Hoy en día el hisopo para nosotros es el cutie con el que limpiamos la oreja, ¿verdad? Y Ah, eso. sí, sí. Pero para el antiguo no tenía que ver con eso. El hisopo era una plantita, una Ujú. planta con su hoja bien peludita, que inclusive hoy en día se conoce como la planta satar, que se utiliza como condimento en algunas de las comidas. Y con esa plantita agarraron y marcaron los dinteles en Éxodo con la sangre rociada, ¿no? Con la sangre rociada. O sea, el hisopo tenía que ver con purificación, el hisopo tenía que ver con la limpieza, con lo que Dios, con lo que Dios podía limpiar, ¿no? Y eso tiene que ver con misericordia también. O sea, la misericordia no solamente es el hecho de no recibir lo que yo merezco, sino la misericordia también tiene que ver con lo que Dios va a hacer en mí, lo que va a crear en mí, la purificación que va a crear en mí. Yo creo que es importante que nosotros también recordemos esa acción, ¿no? Esa acción. La misericordia no solo tiene que ver con lo que Dios no nos da, sino también tiene que ver con lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Sí, señor. Pastor, es bueno que detengamos un momentito en ese punto, y esto es bueno aclararlo con mucho amor. Eso que tú estás mencionando, la lección de escuela sabática en el día martes dice que el perdón, que es la misericordia divina, esa palabra celilla, implica algo más que sencillamente una proclamación legal de inocencia. Implica un cambio profundo alcanzando lo más íntimo del ser humano. Dios, ahí se utiliza el mismo verbo del Génesis 1:1, Barak. Crea en mí, oh Dios, dice el Salmo 51, versículo 5, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, créalo, porque nosotros solos no podemos. Aquí hay una diferencia. Puede una persona, por ejemplo, haber cometido una falta y viene el abogado que es inteligente, lo saca de su posible castigo y esa persona sale impune para la calle de nuevo. Esa persona salió, fue perdonada, liberada, pero no ha cambiado. Esa persona va a seguir haciendo fechorías porque no hay un cambio en esa persona, no hay un reconocimiento de su mal. Hermano mío, hermana mía, lo primero es un arrepentimiento que hay que pedirle a Dios que lo ponga en nuestro corazón. Nosotros solos no podemos cambiar, pero debemos y podemos y tenemos que pedirle a Dios que nos cambie, que Él nos haga una nueva criatura, que Él cree de nuevo un nuevo corazón en nosotros. Esa es la promesa que Él da. Por eso, pastor, es bueno entender esto porque hoy día hay muchas corrientes de personas que andan predicando que ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Te acuerdas del título de ese libro? Ujú. Ama a Dios y haz lo que quieras. Es decir, lo importante es amar a Dios y no importa si yo hago lo bueno o hago lo malo. No, Dios no nos va a salvar en nuestro pecado. Dios quiere salvarnos de nuestro pecado y por eso es muy importante. Todos necesitamos la misericordia, pero también todos necesitamos pedirle al Señor que cree en nosotros un corazón limpio, un arrepentimiento como ese que tuvo David. Así es. Entonces, el cuidado de no malentender la misericordia de Dios y el pecado es ese, ¿no, pastor? O sea, el hecho, bueno, ahí está la misericordia de Dios, yo cometí pecado, vuelvo a cometer pecado, el Señor me va a perdonar y yo sigo adelante. Ojo, la misericordia no solamente tiene que ver con la acción de lo que Dios no me va a dar, sino también tiene que ver con lo que Dios tiene que crear en mí. O sea, Es correcto, pastor. Y para quienes tienen todavía ese concepto de que Dios no castigará, porque hay quienes creen que hasta Dios va a salvar al mismo diablo, porque Dios es amor. Por ejemplo, el Salmo 136, versículo 10 al 15, dice que Dios hirió a los primogénitos de Egipto. ¿Los mató o no los mató? Sí.
¿Dónde está la misericordia ahí? El versículo 11, sacó a Israel de en medio de ellos porque su amor es para siempre y dice, con mano fuerte y brazo extendido y dividió el mar rojo en dos y entonces Israel pasó, pero también dice el versículo 15, hundió al faraón y su ejército en el mar rojo. Es decir, es clara en la palabra que aunque Dios es amor, habrá para cada quien la recompensa de acuerdo a su decisión. Por eso es muy importante este pedido que hace David y que debemos hacer nosotros. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ten piedad de mí, oh Dios. Y hasta podríamos dar una pincelada que no tiene que ver la lección, ¿no? Porque, y hablando de la misericordia, en el tiempo del fin, cuando venga la destrucción de este mundo, el Señor también por misericordia acabará con aquellos que, que, que no creyeron en Él. ¿Y por qué con misericordia? Porque Correcto. ¿dónde entra la palabra misericordia allí? Oye, el Señor va a acabar con fuego. Es que si Dios no actúa, este mundo se autodestruye. Entonces, inclusive hasta en esa acción se muestra la misericordia de Dios con el ser humano. Qué grande es la misericordia de Dios, pastor. Hay personas que malentienden el amor de Dios y su carácter. Yo pinté aquí en la lección del día miércoles, yo pinté una balanza. Puse la balanza y entonces en una escribí aquí majestad de Dios y en este escribí misericordia, porque la gente se olvida de que estamos hablando con ese guerrero majestuoso que hablábamos la semana pasada, el que se va a levantar, el que va a defender, el que algún día va a tomar venganza, dice la lección de la semana pasada. Entonces estamos hablando de que Dios es majestuoso, Dios está y su trono está en los cielos. Pero también ese Dios que tiene su trono en los cielos, dice Filipenses capítulo 2 que se humilló, que se hizo hombre, que no tomó en cuenta que Él era Dios y tomó nuestra condición para salvarnos. Entonces, es verdad, enfocamos la misericordia de Dios, que de eso se trata la lección de esta semana, pero no olvidemos que estamos hablando con el Dios majestuoso, creador de todo el universo. Y bueno, pastor, yo pienso que aquí es bueno que nosotros nos preguntemos, ok, yo recibo la misericordia de Dios porque la necesito. Y una persona que entiende que Dios le ha perdonado, que le ama inquebrantablemente, invariablemente, que Dios le da la esperanza del perdón y la salvación, ¿qué tiene que hacer? ¿No? ¿Cómo vive aquel que entiende que es perdonado por Dios? Y, y- Y y es interesante esa pregunta, pastor, porque al final, o sea, no solamente yo veo quién es Dios en su misericordia, quién la necesita, sino que ahora que yo la recibo, debo hacer algo, ¿no? ¿Qué Ujú. debo hacer, pastor, cuando yo recibo la misericordia de Dios? Bueno, como lo hizo David, como lo dice el Salmo 136, como lo expresan los Salmos 113 y 123, ¿qué hay que hacer? Ahí es que alabar al Señor, ahí es que adorar al Señor, hay que vivir una vida de gratitud al Señor. Exactamente. O sea, y eso no es que, no, ahora tengo que alabar. No, no, no. Es que el hecho de yo sentirme cubierto por la misericordia de Dios, yo voy a alabar. O sea, tomaba usted el ejemplo recién del mar rojo de los egipcios, ¿no? O Ujú, sea, ¿cuál ujú. fue la misericordia de Dios para el pueblo de Israel? Le abrió el mar, pasaron y el mar se cerró y el ejército egipcio quedó enterrado en aquellas aguas. ¿Y cuál fue la siguiente expresión del pueblo? El Una cántico de fiesta, alabanza. cánticos. Y no es que dijeron, no, ahora nos toca alabar, no, es que la expresión de entender que he recibido la misericordia de Dios debe llevar entonces a la alabanza por lo que yo sé. Imagínate, pastor, imagínate si todos los que cantamos en la iglesia entendemos esto, qué diferentes serían nuestros cantos, qué diferente sería, llegaría temprano a la iglesia a cantarle al Señor. El praise team cantaría con un rostro brillante, iluminado por el gozo de ver que somos salvos en el Señor y sentiríamos esas letras de esos signos tan profundamente en el corazón. De hecho, mire, pastor, permítame rapidito. Salmo 113. Alabad al Señor, alabad siervos
del Señor, alabad el nombre del Señor, sea el nombre del Señor alabado ahora y siempre, desde donde nace el sol hasta donde se pone el sol, sea alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Excelso sobre todas las naciones. ¿Por qué? ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que habita en las alturas, pero que se humilla a mirar el cielo y la tierra? O sea, de verdad, hermanos, cuando vemos que Dios pudo haber dado la espalda y no mirarnos ya y acabar con nosotros los pecadores, qué linda es la misericordia de Dios. Oye, pastor, bueno, tristemente el tiempo no da para poder discutir un Oh, poco más esta lección. Creo que se ha dado las pinceladas principales de la ujú. lección de esta semana, que es la misericordia. ¿Cuáles serían, pastor, sus palabras finales para concluir la lección de esta semana? Me iría al día jueves, porque allí, en cuestiones prácticas, ¿qué debe hacer hoy un joven? ¿Qué debe hacer una persona hoy día que entiende que si Dios viera sus pecados, no viviría, pero que Dios le ama a pesar de que es una persona que está luchando contra el pecado y que Dios quiere ayudarnos a salir del pecado? Entonces, ¿cómo vivir hoy día? ¿Cómo celebrar hoy día la misericordia de Dios? La lección del jueves da dos consejos. El primero, que hay que bendecir al Señor. Y yo no entendía esa frase, ¿no? Tú sabes, se la había escuchado anteriormente a hermanos y a personas de otras iglesias. Yo decía, ¿cómo podemos bendecir nosotros al Señor si nosotros somos criaturas y Él es el creador? Y bueno, acá la lección dice que Dios bendice a las personas confiriéndoles bien, pero las personas entonces alaban a Dios por ese bien y reverencian a Dios por su misericordia en nuestra actitud. Ahí es donde viene el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, vivo una vida como al Señor le agrada. Todo lo que hago, sea que coma, sea que beba, todo lo hago para la gloria del Señor. Y lo segundo, dice acá en la lección, es que no debo olvidar. No te olvides de ninguno de sus beneficios. El Salmo 103 es un salmo precioso. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. La victoria nuestra estará en que siempre tengamos presente en el futuro que vamos a tener pruebas, pero miremos hacia atrás para recordar que Dios nunca nos ha desamparado, nunca nos ha abandonado. Elena de White, y lo cita la lección El deseado de todas las gentes, en la página 66 dice que tú y yo debemos dedicar por lo menos una hora a la reflexión de la contemplación de la vida de Cristo, punto por punto. Si nos acercamos al Señor, lo vamos a amar mucho más y le vamos a servir por amor, porque Él nos ama entrañablemente, inquebrantablemente. Bueno, pastor, muchas gracias por tomarse el tiempo con nosotros de compartir esta lección. La semana que viene estaremos leyendo la lección número 8 que tiene que hablar o nos habla acerca de la sabiduría para vivir con rectitud. Vivamos esta semana con la capacidad de la misericordia de Dios y la semana que viene viviremos de acuerdo a cómo vivir sabiamente con el Señor. Gracias, pastor, por estar con nosotros, a cada Sí, uno de los que gracias. nos acompañan. Dios me los bendiga. No se olviden de compartir este link y nos esperamos ver la semana que viene si es el favor del Señor. Gracias. Dios me los bendiga.